Buenos días a cada uno de ustedes. Es para nuestra asociación un honor organizar este evento junto a la Asociación de Empresas de la Quinta Región, ASIVA, para presentar en la región de Valparaíso los resultados de un estudio que da cuenta del rol que debe jugar el gas natural como recurso estratégico clave para el país en las próximas décadas. En lo personal, siempre he estado convencido de aquello, pero verlo reafirmado con este análisis de los destacados expertos economistas Klaus Schmidt-Hebel y al equipo de Quirós y Asociados es algo que refuerza la posición del gas natural en esta era de la transición energética. Quisiera aprovechar estos minutos iniciales para presentarles a quienes no nos conocen a nuestra asociación, dado que hay pocas ocasiones para hacerlo. La Asociación de Gas Natural es una organización gremial que se formó por allá por el año 2002, con el objeto de fomentar el desarrollo de la industria del gas natural en Chile, promover el uso de este recurso energético y ser el vínculo entre el sector privado y las autoridades del país. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo sustentable de Chile, promoviendo el uso del gas natural como una fuente de energía limpia y disponible, baja en emisiones, con la capacidad de asegurar un suministro continuo y versátil para reemplazar las energías más contaminantes en la generación de electricidad y en los sectores industrial, residencial y de transporte. Hoy son 10 empresas las que forman parte de nuestra agrupación, de los distintos eslabones de la cadena del gas natural, dentro de las que se cuentan 2 empresas locales de la quinta región, Gasvalpo y GNL Quintero. De cara al futuro, en AGN estamos convencidos de que es posible obtener importantes beneficios sociales y económicos con un mayor uso del gas natural, especialmente en las regiones con problemas medioambientales específicos, como es el caso de esta región. ¿Por qué lo creemos así? Porque la evidencia nos muestra que el gas natural es el combustible que mejor acompaña la variabilidad de las energías renovables, como la solar y la eólica, otorgando seguridad y estabilidad al sistema de generación eléctrica. A su vez, aumentar la generación de electricidad en base a gas natural en nuestro país puede contribuir de manera relevante al proceso de descarbonización de la matriz energética nacional. Esto es algo que hemos venido diciendo desde hace años y nos complace verlo respaldado de manera tan contundente en el estudio cuyos resultados presentamos el día de hoy. En los últimos meses hemos hecho un esfuerzo importante por visibilizar los atributos del gas natural y el aporte que este recurso energético puede seguir haciendo en el proceso de descarbonización y de descontaminación de las ciudades en que se encuentra embarcado nuestro país. Lo anterior, especialmente por sus cualidades específicas, como energético, y también por las oportunas e importantes inversiones que se realizaron en Chile en las últimas décadas. Esa infraestructura que está disponible puede y debe jugar un rol significativo para acelerar el camino de Chile hacia la descarbonización de forma eficiente y con un suministro seguro para la población. Sabemos que la autoridad energética local, representada por el ministro de la cartera, Juan Carlos Llobet, reconoce el rol importante y clave que el gas natural ha de cumplir en este proceso y en el cumplimiento de las metas que Chile se ha trazado. Como representante de AGN, quiero manifestar que nuestra industria está comprometida en colaborar activamente para avanzar en esa senda. Con el convencimiento de que esta instancia será un gran aporte para todos los asistentes, no me queda más que agradecer nuevamente su presencia y pasarle la palabra a don Ricardo Guerra, que es el presidente de la Asociación de Empresas de la Quinta Región, ASIVA. Ricardo, la palabra es suya. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta interesante actividad. También les damos las gracias a AGN por acercarse a nosotros, porque este tipo de actividades está muy alineada con el compromiso que tiene ASIVA con la región, con su desarrollo sustentable, con las preocupaciones que tenemos sobre la recuperación del crecimiento
tanto empresarial como social. Y la verdad es que analizar este tema del gas natural, que es un tema que nos viene afectando hace ya varios años, y verlo en esta posición de un interesante elemento de transición en el desarrollo de nuestra matriz energética, me parece muy bueno, y sobre todo encantado que hayamos tenido la oportunidad de presentar este estudio ejecutado por tan importantes economistas como Klaus Schmidt-Hebel, Jorge Quirós y Felipe Girovich. Así es que encantado, creo que vamos a tener una excelente jornada de análisis, de estudio de un tema que es realmente interesante y motivante para toda nuestra región. Muchas gracias a todos. Esto suele pasar en estas actividades, lo del micrófono. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tus palabras, y corresponde ahora compartir con ustedes un video, saludo que el ministro Juan Carlos Llobet ha grabado especialmente para la ocasión y que, en fin, paso a compartirlos ahora con ustedes. Hola, quiero empezar mis palabras felicitando a los autores del estudio sobre el rol del gas en la transición energética que se está presentando hoy en la región de Valparaíso. A Klaus Schmidt-Hebel, Jorge Quirós y a todo su equipo por el gran aporte que han hecho con esta investigación. También quiero saludar al presidente de ACIBA, Ricardo Guerra, a Carlos Cortés y a los Ceremis que hoy nos acompañan. Una de las consecuencias del coronavirus fue la significativa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Sin embargo, esta baja no fue lo suficientemente grande, a pesar de que el mundo estaba casi congelado, para frenar el cambio climático y el calentamiento global, lo que pone de manifiesto el gran desafío que tenemos por delante y la enorme responsabilidad que tiene en esta materia la transición energética, reducir la huella de carbono y cumplir con nuestra meta de ser carbono neutral en 2050. En ese camino hacia un futuro energético más limpio, en que va saliendo el carbón de la matriz y las energías limpias van penetrando crecientemente, la demanda por flexibilidad en el sistema eléctrico aumenta y el gas natural va a tener ahí un rol clave en el suministro. Además, el gas natural va a ser fundamental en otros sectores, como lo son el industrial, reemplazando el petróleo, y en el residencial, como una excelente alternativa para reemplazar la leña. En este sentido, la región de Valparaíso es esencial para esta transición energética. El 42% del parque de generación a gas natural del país se localiza en esta región y el 38% del consumo total de gas natural en Chile también ocurre en la región de Valparaíso, siendo la segunda región con más consumidores a nivel nacional. Además, tiene una importante infraestructura de gas natural que es clave para entregar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y para facilitar la industria del gas natural, y que cuenta con el principal terminal de GNL, primero en Sudamérica, con una capacidad de regasificación de 15 millones de metros cúbicos por día, con un gasoducto bidireccional que se conecta con el gasoducto internacional, que nos une con los yacimientos gasíferos de Neuquén, y con una red de distribución en las comunas de Quintero, Puchuncaví, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, Quilpué, Villa Alemana, Quillota, La Cruz, La Calera, Yayay y Los Andes. Quiero transmitirles que como Ministerio tenemos una agenda ambiciosa para trabajar en conjunto y lograr que el gas natural sea una alternativa viable al carbón, a los combustibles derivados del petróleo como las gasolinas, el diésel y otros, y a la leña. Para ello, queremos invitarlos a todos los sectores de la sociedad a ser protagonistas de este cambio, a impulsar la transición energética que nos permita llegar a ser un país carbono neutral para 2050, para así cuidar el planeta y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro Llobet, viceministro Llobet, por estas palabras que ha dirigido el día de hoy a la asistencia de la quinta región, que por lo demás está bastante buena. Tenemos un muy buen número de participantes, a quienes quiero invitar durante la presentación del estudio a hacer preguntas por el chat que aparece ahí en sus pantallas, las que trataremos de responder una vez que termine la exposición de los autores. Bueno, sin más, le paso la palabra al primero de ellos, a Klaus Schmidt-Hebel, quien va a introducir el estudio y va a presentar la introducción y principales conclusiones relacionadas al tema de la descarbonización y el aporte que el gas natural puede hacer.
Klaus. Muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos de la Quinta Región. Es un gusto particular para Jorge Quirós, Felipe Giovich y yo, que compartimos como autores la responsabilidad de este estudio. Este estudio, como ya se ha mencionado previamente, es un estudio que tiene la mayor importancia para Chile porque señala el rol del gas natural en la transición energética de Chile de aquí al 2050. Y queremos agradecer en particular la invitación como coorganizadores de esto de ACIBA, de la Quinta Región, la Asociación de Industriales, y también de AGN, la Asociación de Gas Natural, la Asociación de los Empresarios de Gas Natural, ¿no es cierto?, que nos invitaron a hacer este estudio. Nuestra agenda, la presentación nuestra, es brevemente exponer el estudio, que tiene mucho detalle adicional y que está sin duda disponible en la página web de AGN, pero queremos concentrarnos en 4 grandes temas. Un poquito dar el contexto, que es el compromiso de la descarbonización global y el compromiso también en Chile, de la descarbonización en Chile, y también la evolución hacia la meta país, que es llegar al 2050 con una emisión de gas de efecto invernadero igual a 0. En segundo lugar, queremos ver el objetivo que cumple el rol del gas natural en esta transición energética que creemos que es no solamente potencial, sino que con mucha certeza va a jugar un rol muy importante, apoyado sin duda por el mayor desarrollo aún de la industria privada del gas natural en Chile y su distribución, y también por políticas de Estado. En tercer lugar, entró en forma muy específica ya mi colega y coautor Felipe Giovich en el rol del gas natural en los distintos sectores económicos. Y finalmente va a concluir con muy importantes reflexiones nuestro coautor Jorge Quirós, cerrando esta presentación. Déjeme partir con el contexto, la descarbonización y la evolución hacia emisión neta cero de gas de efecto invernadero. Todo esto se basa, por supuesto, en primer lugar, porque el calentamiento global ya se estima que ha generado, o se ha reflejado más bien, en un aumento promedio mundial de temperatura de 1,1 grados respecto a los registros históricos. Este es el informe y todos los informes científicos donde básicamente el 99% de la comunidad científica mundial global está detrás de eso, que respaldan esta evidencia. Y esta evidencia, a su vez, que es la del calentamiento global en todos los países del mundo y particularmente también en Chile, es causado por la emisión de gases de efecto invernadero. Esto no solamente implica mayor temperatura, sino que mayor inestabilidad climática. Incluso también se amenaza la biodiversidad del planeta, que se va perdiendo año por año por el mayor calentamiento global, no solamente de la Tierra, también de los océanos. Esto es un problema mundial, y al ser un problema mundial exige una cooperación y esfuerzos coordinados en los distintos países. Y de aquí surgen las distintas COP, las distintas reuniones internacionales, donde el Acuerdo de París, la COP21, es uno de los más importantes, porque ese ya invita y logra que muchos de los países se comprometen a afirmar de que en ciertos años futuros, la gran mayoría hacia el año 2050, Chile incluido, se compromete a emitir 0 gases de efecto invernadero. Estados Unidos es una gran noticia, ¿no es cierto? Después del gobierno de Trump, el recién asumido gobierno de Joe Biden hace 72 horas firmó un decreto de que vuelve al Acuerdo de París, comprometiéndose también a una cierta meta de emisión de gases de efecto invernadero en el futuro. Cada país aprueba un conjunto de compromisos que son los NDC, y el gobierno actual del presidente Piñera en los NDC comprometidos en preparación de la COP25 del año pasado, propone acá lo siguiente. Número 1, un presupuesto de emisiones de gas de efecto invernadero de 1.100 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente entre el 2020 y el 2030. Es decir, esto es una especie de techo, un máximo,
con un pico que se alcanzaría el 2025 y luego una sostenida y sistemática disminución, y alcanzando un nivel, por tanto, de emisiones anuales brutas de gas de efecto invernadero de 95 millones de toneladas de CO2 equivalente al año 2030. Este compromiso es muy importante, muy significativo, y viene acompañado también de otros compromisos NDC, que son recuperar 200.000 hectáreas de bosque nativo, forestar otras 200.000 hectáreas de bosque, con el 50% de cubierta forestal permanente, y reducir las emisiones del sector forestal en forma significativa por degradación y deforestación hacia el 2030. En el caso de, a nivel nacional, además, esto se agrega con el Plan de Energía Cero Carbón, que se compromete al cierre de las 8 centrales generadoras más antiguas que utilizan carbón antes del 2024 y las más nuevas, ¿no es cierto?, cerradas completamente el año 2040. Hay otras iniciativas legislativas que son mucho más ambiciosas, pero que no toman en consideración los significativos costos para el país, los consumidores, y esto se acelera muchísimo más de lo comprometido ahí. Entonces, estos son los compromisos, pero lo que atañe al gas como energético alternativo al carbón o al diésel o a la leña, ¿no es cierto?, es de que acá se abre una ventana muy importante con el primer compromiso, el presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero de 1.100 billones de toneladas métricas de CO2 equivalente al 2030, con el pico del 2025. Ahora bien, todo esto ocurre en un contexto mundial y también global muy importante de marchar crecientemente hacia energías renovables no convencionales. El mundo ha comenzado a transitar, y Chile muy fuertemente, no en electromovilidad y generación, pero sí en generación en base a energía renovable. Hoy día hay 1.180 gigawatt-hora instalados en el mundo, fundamentalmente en energía solar y eólica. Y ya hay 5, van a ser 6 millones de vehículos eléctricos circulando ya, y eso también está creciendo exponencialmente. En Chile todavía eso es muy pequeñito, lo que nosotros importamos en el número de autos eléctricos, pero también va a crecer exponencialmente. Pero esto ocurre, sin duda, lentamente y gradualmente. El estado actual, en 4 temas distintos, implica serios desafíos tecnológicos y económicos en estos 4 sectores. Primero, en generación eléctrica, el desafío grandísimo de la generación eléctrica solar y eólica es, número 1, la intermitencia. Las fuentes originales, ¿no es cierto? El sol no está a las 24 horas del día, gracias a Dios, y el viento tampoco corre a las 24 horas del día. Y almacenar esa energía generada durante el día o mientras corre el viento todavía es muy caro. Hay un alto costo el almacenamiento en baterías y por tanto acá hay un reto tecnológico económico muy grande. Se estima que hacia el 2050, quizás un poco antes, pero en varias décadas recién, esto va a ser súper competitivo con las actuales energías que no son 100% limpias, ciertamente. En la industria enfrentamos algo similar, un alto costo de almacenamiento para los camiones mineros, por ejemplo, y en general para el transporte de materiales, como en este caso el cobre, o del material que contiene cobre, y también de carga de personas y de bienes. Entonces, también acá hay un reto grande que recién hacia el 2040 se supone que se puede superar. El transporte adicional de personas, ¿no es cierto?, automóviles. También enfrentamos un alto costo de almacenamiento, una autonomía limitada, hoy día ya de 500 kilómetros, pero esto recién hacia el 2025-2030 se va a generalizar en forma importante, y quizás más tarde de 2030 en muchos casos. El transporte público y de carga es más complicado porque los camiones y los buses, transporte de personas, pero especialmente los camiones, requieren motores mucho más grandes, y ahí hay un problema, ¿no es cierto?, también que la energía eléctrica no va a poder resolver antes del 2030. Y así, y esto significa entonces un gran reto tecnológico-económico que plantea un periodo de transición de entre 10 y 20 años en los distintos sectores un poquito distintos,
pero acá hay una ventana muy significativa y bastante larga de entre 10 y 20 años que genera un espacio para avanzar mucho más rápidamente las metas de reducción de emisiones, y ese espacio proponemos nosotros que lo ocupe el gas natural. ¿Y por qué razón? Por simples hechos tecnológicos que están comprobados. En generación eléctrica, el gas natural emite 50% menos de CO2 que el carbón. Es decir, en los compromisos de Chile para marchar hacia, en la transición de los siguientes años y décadas, hacia cero emisión de gases de efecto invernadero al 2050, el switch del carbón al gas natural ahorraría un 50% de menor emisiones de CO2. En la industria, y en cuanto a los contaminantes locales que afectan a las comunidades donde están esas industrias, ¿no es cierto?, el gas natural emite 99% menos de CO2 que los petróleos pesados. En el transporte, el gas natural emite un 90% menos que los óxidos nitrosos que el diésel. Y en la calefacción, el gas natural emite 99% menos material particulado que la leña. Y eso es absolutamente notable, porque los tres últimos son contaminantes locales que producen severos efectos en la salud de los chilenos que viven cerca de las industrias o que calefaccionan sus casas, ¿no es cierto?, con leña y típicamente leña húmeda. Y por tanto, nosotros tenemos un gran rol acá del gas natural que puede ocupar este espacio. Pasemos al objetivo del gas natural, y acá ocurre otra cosa que proviene de los mercados internacionales, y esto es la evolución favorable del precio. Hay una nueva oferta en base a shale gas, ya no tan nueva, se ha generado por avances tecnológicos y por fracking en Estados Unidos en particular, pero también en otros países del mundo, y por tanto eso ha generado una evolución muy significativa hacia la baja en los costos de producción y los precios internacionales del gas. A eso se agrega un segundo factor, que la tecnología a nivel global y nacional en Chile está disponible. Más aún, la inversión en infraestructura para la importación, para la distribución, para gasificar el gas que llega en forma licuada, ¿no es cierto?, a través de los barcos a los terminales en Chile. Todo eso ya está disponible, las inversiones están hechas. Y estos dos fenómenos, precios internacionales bajos e infraestructura existente, es lo que acelera y facilita la transición hacia matrices renovables, entregando la flexibilidad y seguridad al sistema, y genera una importante reducción de emisiones al reemplazar los combustibles más contaminantes por el gas. Veamos acá lo que pasa con los precios internacionales. Y ustedes ven acá como el gas natural internacional ha caído, empujado por lo que ha pasado en el Henry Hub en Estados Unidos, que es el precio de referencia, ¿qué ha pasado con los mismos precios en las otras regiones? Y ahí ustedes ven, por ejemplo, que el precio marcado en rojo, que es el precio del Mar del Norte en Europa, ha bajado desde 5 o 6 toneladas por MMBTU, ha bajado a órdenes cercanos a $2 durante el año pasado. Lo mismo ha ocurrido con el precio spot en Asia. Hay una pequeña alza, que no es tan pequeña, de hecho, y bastante local en Asia en los últimos meses, debido a que por razones del enorme frío que ha hecho en Japón, la demanda japonesa se ha disparado y eso ha subido en forma local en Asia y particularmente en Japón, no solamente el precio del gas natural, sino que también el costo del transporte de carga en barcos en Asia en particular, y también con ciertos efectos globales. Ahora, ese shock es temporario. Los precios spot han subido incluso a 20 en algún momento del gas en Japón, $20 por millones de BTU,
y esto va a ser temporario en la medida en que llegue la primavera y esta demanda puntual de Japón se acabe. La tendencia es al precio bajo del gas natural a nivel global. Ven la línea azul nomás de Estados Unidos ahí, y como eso influye, esta enorme oferta americana y exportación americana de gas natural influye en los precios internacionales, y eso está para quedarse. Es decir, contaremos con gas barato a nivel internacional. En el caso de Chile, además, tenemos una oferta trasandina desde Vaca Muerta, potencialmente muy importante, que va a complementar nuestra disponibilidad de gas desde Estados Unidos. Ahora pasemos a infraestructura. Las inversiones realizadas en Chile en gas natural han sido enormes. Tenemos una infraestructura disponible por un valor de 12.000 millones de dólares. Tenemos 2 terminales de regasificación, 4 gasoductos importantes internacionales en Chile. Tenemos 3.007 megas de capacidad instalada en generación eléctrica y tenemos 8.800, casi 10.000 kilómetros de redes de distribución de gas a hogares e industria. Y por tanto el gas natural ya no hay que invertir tanto adicionalmente, es el combustible idóneo por una rápida y eficiente reducción de emisiones de gases globales, gas efecto invernadero, y gases locales que enferman y que matan a nuestros compatriotas que están muy expuestos en algunos casos a los contaminantes locales. Acá ustedes tienen la evidencia de cómo las emisiones acumuladas de Estados Unidos, el gráfico a la izquierda que les estoy mostrando ahora, cómo ha contribuido el gas natural proveniente del shale gas en Estados Unidos a la reducción de gas efecto invernadero entre el 2010 y el 2018. Entre el 2010 y el 2018, ustedes ven la reducción en millones de toneladas equivalentes de CO2, y el área amarilla es el switch o el switching desde carbón a gas. Desde carbón a gas, el acumulado, la contribución acumulada ha sido del 20%, lo que del total que se han reducido las emisiones de Estados Unidos entre el 2010 y el 2018. El 20% meramente por cambiar el uso del carbón hacia el uso del gas, apoyado por supuesto en los bajos precios, crecientemente bajos precios del gas natural en Estados Unidos. Al lado derecho, nosotros tenemos la emisión neta de CO2 equivalente en Chile, y ustedes ven ahí el área celestita, es el área, ¿no es cierto?, que ha aportado el gas natural. Entonces ustedes ven cómo el gas natural entre los años 99-2000 y los años 2006, 2005, 2007, aportaba mucho, pero el crecimiento en emisión fue muy bajito. Ustedes ven que las emisiones netas fueron cayendo fuertemente, mientras que la proporción que aportaba el gas natural en la generación de energía eléctrica fue subiendo, gracias a las importaciones que nosotros tuvimos lamentablemente de forma temporaria desde Argentina entre el 2000 por ahí y el 2004, 5, 6. Esto se redujo luego, el área azul celeste cayó fuertísimo y entró el carbón, que es el área negra. El carbón al 2016 explicaba algo así como el 70% del uso de energético en la generación eléctrica, desplazando al gas natural. Pero esto, naturalmente, puede ir cambiando y crecientemente en los siguientes años por este potencial que ofrece el gas natural. Entonces, el rol es central, el del gas, durante la transición energética en los próximos 10-20 años. Al año 2050, el rol del gas natural sería menor que durante esa transición, porque ahí ya maduran las energías renovables no convencionales, eólicas, solares y eventualmente otras, como el hidrógeno verde en particular. Pero en esta transición tiene un rol muy importante. En el 2050 y en el 2100, igual el gas natural va a tener un rol. Va a tener un rol porque siempre
se le va a usar, ¿no es cierto?, como un energético de reserva importante y en un uso importante, pero será un rol menor que el actual, puede ser mayor que el actual, pero menor que la transición energética en los siguientes 10, 15 años, donde va a ser central. Las medidas que nosotros proponemos para potenciar el rol de gas natural no tienen costo fiscal, son neutrales también desde el punto de vista privado. Simplemente apuntan a sustituir los contaminantes, los combustibles más contaminantes, que son fundamentalmente 4, por el gas natural. ¿Y cuáles son esos? Son el carbón, el fuel number 6, el diésel y la leña en el caso de los hogares. Entonces, nuestro enfoque centra el análisis en el rol potencial del gas natural en el reemplazo del carbón, y eso contribuye a reducir emisiones de CO2 y contaminantes locales en forma muy importante. Es decir, tiene un efecto global y local, sustituir el carbón. El diésel fundamentalmente también tiene un efecto global y local, y significa reducir las emisiones de óxidos nitrosos y material particulado, que es muy importante asociado al diésel. El fuel número 6, ¿no es cierto? El reemplazo de gas natural que hace el gas natural del fuel número 6 llevaría menos emisiones de CO2, de óxidos nitrosos y material particulado. La leña, especialmente la húmeda que se usa tanto en tantos hogares en el centro, sur y sur de Chile, fundamentalmente tiene como efecto emitir menos contaminantes locales y carbono negro. Y esto significa resolver problemas severísimos en lo local, de zonas industriales que están saturadas y las ciudades del sur que están tapadas, ¿no es cierto?, de pésimo aire, especialmente en el periodo más invernal. Estimada amiga, estimados amigos, yo paro acá y le doy la palabra entonces a mi amigo y colega Felipe Hivovich, que sigue esta exposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Klaus, y le pasamos entonces la palabra y el control a don Felipe. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Klaus, muchas gracias también a la Asociación de Industriales de la Quinta Región y AGN por invitarnos a presentar las conclusiones de nuestro estudio. Tal como señala la agenda, lo que corresponde ahora es seguir de manera específica presentando los roles que nosotros pensamos que el gas natural puede jugar en los sectores eléctrico, industrial y otros sectores más en los próximos 20 años en el contexto de este cambio tecnológico que se está produciendo. La aproximación que estamos siguiendo nosotros a lo largo del estudio es similar en cada uno de los sectores. Primero, identificamos que hoy día, como decía Klaus, existe una capacidad instalada importante, que tiene un origen en un proceso de inversión que se hizo hace varios años, desde la llegada del gas argentino. En la quinta región es un proceso de inversión que lleva más de 100 y tantos años. Fue la primera región que tuvo desplegada una red de gasoductos, incluso con motivaciones distintas a las actuales, en ese caso motivada por la necesidad de iluminar la ciudad. Valparaíso fue una de las primeras ciudades que tuvo una red de gas de iluminación. Hoy día esa infraestructura que ha tenido un despliegue temporal y profundo, muy profundo en el caso de Valparaíso, tiene condiciones que hacen que sea mucho más aprovechable. Una perspectiva de precio de mediano y largo plazo muy favorable respecto al resto de los combustibles, que tiene origen en la oferta de gas de exquisito, y múltiples oferentes a nivel global. ¿Qué nos permite eso en el sector eléctrico en particular? Pero es una lógica que se repite en el resto de los sectores, acelerar el reemplazo de una alternativa de combustible que tiene mayores emisiones, en este caso el carbón. En segundo tema, y esto sí es específico del sector eléctrico, dar seguridad y estabilidad a un sistema que la requiere, y la requiere porque cada vez está más sujeta a una oferta intermitente de energía renovable no convencional, y también permite reducir la contaminación por gases de efecto invernadero y contaminantes locales, lo que en el caso de la región de Valparaíso es especialmente importante en toda la zona costera de Ventanas y Puchuncaví. ¿Cuál es la relevancia del sector eléctrico en el contexto
en el contexto de las emisiones del país, ¿no? El sector eléctrico por sí solo representa 34,6 millones de toneladas de CO2 equivalente en emisiones. Esto es equivalente a un 31% de las emisiones brutas totales de Chile de gases de efecto invernadero, que superan las 111 millones de toneladas, y un 75% del balance de emisiones. El balance de emisiones es mucho menor, está en torno a 45, 46 millones de toneladas, porque a las emisiones brutas se le resta la reducción de emisiones que hace nuestro sector forestal, básicamente. Además, estas emisiones, estas 34,58 millones de toneladas, están muy concentradas en un tipo de generación, que es la generación a carbón, y en zonas industriales saturadas que son específicas a lo largo del país. Mejillones en el norte, en la zona centro, en toda la zona de Putuccaví, Ventana, y en la zona sur, el polo de Coronel, que es donde se ubican las principales carboneras del país. ¿Qué es lo que permite? Como decíamos, reducción de gases de efecto invernadero, pero también, muy importante a nivel local, en estas comunidades específicas, es la reducción de óxidos nitrosos y material particulado. ¿Cómo se articula esta posibilidad de sustituir carbón? Primero, en base a una línea base, ¿no? Una línea base en donde el carbón y el gas natural tienen capacidades que son equivalentes, pero grados de utilización que son muy distintos hoy día, ¿no? La capacidad instalada al año 2020 en carbón son 4.580 megawatts de potencia instalada. La capacidad de gas natural son 3.744. Se ve algo menor, pero uno tiene que tener presente que hay otra capacidad a gas natural que no está incluido dentro de estos 3.744, que fue originalmente gas natural y hoy día en la matriz se presenta como capacidad diésel, ¿ah? Son antiguas centrales de ciclo simple que funcionaban originalmente con gas natural, pero cuando se retiró el gas natural argentino pasaron a funcionar con diésel, como por ejemplo la antigua Campanario. Pero estamos hablando de capacidades que son equivalentes en el fondo, ¿no? Estas capacidades que están a mano izquierda permitieron generar cierta cantidad de energía durante el año 2020. En el caso del carbón, esos 4.580 megawatts generaron 27.236 gigawatts hora año, y en el caso del gas natural, estos 3.744 megawatts permitieron generar 13.715 gigawatts hora año. O sea, una relación acá que está de 1:2 aproximadamente, versus una participación en la matriz que es mucho más simétrica. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que el retiro de las centrales de carbón y las condiciones de precio del gas natural, que se están haciendo cada vez mejores en términos relativos, permitan progresivamente y de manera más o menos acelerada el reemplazo de generación a carbón por generación a gas natural, lo que me permitiría dar vuelta a esta relación de 2:1 entre carbón y gas natural que se está observando en el año 2020. ¿Por qué esto es importante? Porque en circunstancias que el carbón o el carbón más petcoke puede llegar a emitir 0,85 toneladas de CO2 por megawatt hora, en el caso del gas natural esta emisión es la mitad, 0,4 toneladas de CO2 por megawatt hora. La diferencia también es importante con respecto al petróleo diésel. También es la mitad de contaminante el gas natural que el petróleo diésel, incluso un poquito más. En la región de Valparaíso, esta posibilidad también está expresada. Hoy día hay una capacidad de generación muy importante en base a gas natural, son 1.493 megawatts, están asociados principalmente a Nehuenco y San Isidro, y subsiste aún una capacidad de generación en base a carbón que es importante, que son las centrales Campiche y Ventana 1 y Ventana 2. Se acaba de cerrar a fin de año Ventana 1, que quedó en reserva. Ventana 2 se va a cerrar probablemente el 2022, y
y esta capacidad de generación a carbón se va a ver acotada y va a haber una sustitución por el lado de la oferta relevante que va a ayudar a la situación de toda la zona costera de Puchuncaví. Como contrapartida hay una oferta de gas natural importante en la región, anclada en Nehuenco y San Isidro, como contaba, que genera mucha menos contaminación en términos de CO2 equivalente y casi nada de dióxido de azufre, que es un problema que tiene el carbón aún. Y nosotros lo que estamos esperando es que esta sustitución, que va a ser intensiva a lo largo del país, sea aún más significativa en la región. Nosotros, teniendo en consideración esta matriz de generación y su dinámica, lo que hicimos fue simular cómo se va a comportar en el mediano y largo plazo, considerando distintos escenarios. Primero, 3 escenarios para crecimiento de PIB en el largo plazo: un 3,5% por año, un 2,5% y un 1,5%, un escenario alto, medio y bajo. 3 escenarios hidrológicos, húmedo, intermedio y seco. En el largo plazo estamos suponiendo también un precio del gas natural en torno a $5,5 el millón de BTU puesto a la central. En promedio este precio fue incluso más bajo el año 2020. Y lo otro que estamos suponiendo, que algo que se está dando en la práctica, que la energía solar y la eólica concentran el crecimiento marginal en la oferta del sistema. Hasta el año 2030 no estamos suponiendo la existencia de un almacenamiento masivo de energía, pero sí a partir de ese año, a partir del año 2030, estamos incorporando la posibilidad gradual de almacenar energía, ya sea a través de batería, con hidrógeno verde o con la tecnología que madure. Acá hay un supuesto de que ese procedimiento empieza a realizarse con frecuencia. ¿Qué ocurre al simular uno la matriz energética de esta forma? Al lado izquierdo está representada la composición de la matriz el año 2020, 30, 40 y 50, considerando los supuestos de la página anterior, y a mano derecha está la generación asociada a esa matriz, a la que está representada al lado izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, un aumento muy importante en la capacidad instalada en generación solar, que está representado por las barras amarillas, que pasa de 3,1 a 13,1 gigawatts. También hay un incremento muy importante en la energía eólica, que pasa de 2,4 a 6,3 gigawatts instalados. Hay una retirada del carbón que está representado en color negro hasta el año 2030 y 2040 muy fuerte, consistente con los compromisos cero carbón ya suscritos. Un aumento en la participación de la matriz en el gas natural que a su vez permite el despliegue de esta capacidad adicional de RNC porque la respalda. Y lo otro que se observa es que esta capacidad a gas natural se mantiene hasta el 2040 y 2050, en donde se vuelve la única fuente de respaldo de una matriz mayoritariamente RNC. ¿Qué consecuencias trae esto en términos de emisiones? En esta fila se observan las emisiones de millones de toneladas de CO2 del sector eléctrico, que pasan de 28 millones de toneladas en el año 2020 a 22,3 en el 2030, 16,7 en el 2040 y 4,1 en el 2050. Una disminución muy, muy importante. A niveles de costo marginal del sistema, se mantiene estable en torno a $50 el megawatt hora hasta el año 2030, para después disminuir progresivamente en la medida en que las tecnologías RNC ocupan una porción mayoritaria en la matriz de generación. La participación de las renovables no convencionales suben desde un 25 a un 36% hacia el año 2030, 53 al 2040 y 75 hacia el 2050. Ahora, en términos regionales, las conclusiones también se pueden expresar y permiten concluir que a nivel específico en la región se disminuirán un 79% en las emisiones de material particular del sector eléctrico, reduciendo en 3,5 millones las toneladas de CO2 emitidas en la región de Valparaíso.
Ahora, en términos globales, ¿qué permite esto? Permite reducir las emisiones del sector eléctrico, que se situaban en 34,5 millones de toneladas en el último inventario, a 23,19. ¿Cómo se descompone esta disminución? Hay 5,26 millones de toneladas que son resultado directo de la sustitución de gas natural por carbón y 6,13 millones de toneladas que corresponden al crecimiento de la energía renovable no convencional que se realiza apalancada en esta mayor generación en gas. En total, ambos números representan un 68% de la reducción de toneladas de CO2 contemplada en la meta de emisión al 2030. En resumen, solamente lo que ocurría en el sector eléctrico de acá al 2030 permitiría el cumplimiento del 68% de la meta de reducción de emisiones de la NDC actualizada. Lo que es súper importante porque nos deja muy bien posicionado para cumplir el resto de la meta de emisiones, considerando el resto de los sectores que todavía no estarían siendo atacados a partir de esta única medida. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el gas natural en otros sectores. En el sector industrial, la lógica es prácticamente la misma. Hay perspectiva hoy día favorable de precio, múltiples oferentes, hay tecnología disponible, hay una red que ya está desplegada a lo largo de todo el país, especialmente en la región, muy profunda, y lo que permite en este caso en la industria es el reemplazo del diésel y los petróleos pesados por gas natural. Ahora, cuando uno habla de sector industrial en Chile, tiene que tener claro que dada su conformación, nosotros somos un país minero, está fuertemente influenciada por la participación que tiene la minería. La minería hoy día está emitiendo en torno a un 49% de las emisiones totales del sector industrial, que ascienden a 23 millones de toneladas. Un 49% lo está emitiendo la minería y el 51% lo están emitiendo calderas y hornos de industrias varias. Hay otros procesos industriales en donde la refrigeración es lo más importante, pero de la energía distinta electricidad que se ocupa en procesos industriales, uno podría decir que la mitad de esas emisiones se concentran en minería y la mitad en el resto de los procesos. En este caso, a nivel regional, es importante señalar que a nivel de calderas, hornos y uso industrial, el gas natural ya está muy bien representado. Nosotros estuvimos, al momento de preparar esta presentación, estudiando lo que pasaba en la región y nos dimos cuenta que ya casi la totalidad de la industria que pueden hacer uso del gas natural lo están haciendo. En ese sentido, es muy buen ejemplo de que el gas natural, cuando se despliega una infraestructura masiva como la que existe en la quinta región, en donde hay un ambiente muy competitivo, con múltiples actores oferentes en el mercado industrial, se puede lograr desplazar el resto de los combustibles. Esto ha ocurrido por un fenómeno de mercado en la quinta región, donde el nivel de uso de gas es menor en la región, en minería, donde hay una actividad muy importante en la división andina de Codelco, y en especial en el transporte. Lo vamos a ver en las láminas que vienen. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en este sector? Básicamente dos propuestas. La primera es promover la sustitución del diésel por un combustible más limpio en los camiones mineros, que son muy importantes en las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el sector industrial. Y la propuesta 2 es promover la sustitución del petróleo pesado número 6 por gas natural en calderas industriales. Esto es muy importante en las calderas industriales de la octava región y de la segunda región. En el caso de la quinta es un fenómeno que ya se ha dado de manera más o menos natural. Los principales impactos son, en el caso de la propuesta 2, la reducción de contaminantes locales y dióxido de azufre especialmente, y la propuesta 1, la reducción del impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a ver primero cuál es la lógica del reemplazo del diésel por gas en camiones mineros. Los camiones mineros, hay que tener presente algo que es básico. Los camiones mineros hoy día en la práctica ya son eléctricos, por un tema de
solución en la transmisión que requieren, la gran fuerza, el torque que requieren los camiones mineros hoy día ya están funcionando con motores eléctricos. Lo único que ocurre es que el corazón de ese motor eléctrico está alimentado hoy día por un generador que en general es un generador diésel. Es un generador diésel que está ubicado en el centro de la máquina, y a partir de esa configuración se hace más o menos evidente la posibilidad de sustituir ese generador por otro alternativo. Hay experiencia ya en el mundo del reemplazo de esa generación por gas natural licuado a partir de pilotos que se implementaron desde el año 2013 en México por una empresa muy importante, que es Fresnillo. Este piloto permitió reducir un 70% el consumo de diésel y un 30% las emisiones de CO2 de una mina compleja, de operación compleja. Esta experiencia fue replicada de manera exitosa en Turquía, Estados Unidos y en Canadá. Y nosotros estimamos que podría ser implementada en Chile en el corto plazo. Conocemos de proyectos que ya están evaluando esta posibilidad. Hay una red que ya está desplegada de gas natural licuado en Quintero y en Mejillones, que permite, por la cercanía que hay con los centros de explotación minera, hacer un reemplazo relativamente acelerado del diésel por gas natural. Esta alternativa compite con el futuro que nosotros estimamos, al igual que la mayoría de la gente va a venir, dado por el hidrógeno verde. Ahora bien, en el caso de los camiones mineros, el hidrógeno verde está aún lejos desde el punto de vista temporal. Recién se empezaron a realizar algunos proyectos pilotos que se están implementando desde el año 2020 en Sudáfrica, que tienen como perspectiva presentar sus primeros resultados en 2025, y que nosotros estimamos que son proyectos que van a durar después del año 2030, 2032, en donde persiste una ventana de 12 años favorable para el gas natural. Nosotros hicimos algunos ejercicios considerando los rendimientos típicos de esta tecnología y concluimos que permiten un porcentaje importante de sustitución de diésel por gas natural, un ahorro de emisiones que podría llegar hasta las 440.000 toneladas en un escenario de sustitución del 30%, y que esa sustitución se daría en un contexto de rentabilidad privada. ¿Qué significa esto? Que estimamos que hoy día la adopción de esta tecnología permitiría, a nivel de precios actuales y proyectado en el mediano plazo, que las empresas que adopten esta nueva tecnología vean reflejado un ahorro de costos respecto a su situación actual de uso de diésel. Estos niveles de rentabilidad se aprecian para cualquier nivel de precio de largo plazo inferior a $9 el millón de BTU. La otra medida que proponemos nosotros para el sector industrial es expandir las regulaciones que existen en la región metropolitana respecto al dióxido de azufre al resto de las regiones, en especial a la región de Concepción y Antofagasta. Nosotros estimamos que un incremento, una adopción de una medida de emisión más rigurosa del dióxido de azufre permitiría, al igual que lo que pasó en el caso de la región metropolitana, sustituir en parte importante el petróleo número 6 que usaba en la industria. Esto, como decía, es una medida que generaría impacto en la segunda y en la octava región, más no en Valparaíso, donde ya el gas natural ha logrado desplazar a la mayoría de las emisiones que antiguamente se realizan a partir del uso de petróleo pesado. ¿Qué es lo que nosotros estimamos? Que si se reemplaza el 60% del petróleo número 6 por gas en la segunda y la octava región, podríamos ver una reducción de emisiones de material particulado en torno a un 52% en esas comunidades, de óxidos nitrosos de un 45%, de dióxido de azufre de un 59% y de CO2 de un 23%. Entonces hay un efecto esperado que es importante en términos de gases de efecto invernadero, que es de un 23%, pero aún más relevante en los contaminantes que están afectando la calidad de vida de las poblaciones locales
actual históricamente expuesta a este tipo de emisiones. Ahora, ¿qué es lo que estamos logrando con estas dos medidas, que son una adopción temprana del gas natural en el sector industrial minero y en calderas y hornos? Estamos permitiendo reducir hasta 440.000 toneladas de CO2 equivalente en el caso de las medidas que tienen que ver con el sector minero, y 470.000 en el caso del sector industrial de calderas y hornos. Hay algunas otras medidas que estamos proponiendo llevar a cabo en nuestro informe. Están detalladas y, como decía Klaus, el informe lo pueden descargar de la página web de AGN, y son medidas que tienen que ver con el uso del gas en el sector de transporte público, en el sector calefacción y en el sector de transporte marítimo. En transporte público estamos proponiendo que se adopte un uso mucho más intensivo del gas natural, hoy día casi inexistente en Chile, o inexistente de Frenton. En el sector calefacción, un uso mucho más intensivo del gas sustituyendo la leña en las regiones del sur. Y en el transporte marítimo, algo que ya está ocurriendo en Europa, que es el reemplazo del heavy fuel oil por gas natural, ¿no? En este caso es bastante interesante, porque en el transporte marítimo los problemas que se resuelven no son tan importantes desde la óptica de los gases de efecto invernadero, y tampoco desde el punto de vista de la emisión de contaminante local. Pero sí se producen muchos beneficios y, sobre todo, reducciones de riesgo de los eventos que normalmente se producen, o esporádicamente, pero muy graves, de derrames de petróleo. El gas natural es mucho más seguro cuando se producen derrames o algún accidente, que son mucho menos frecuentes que los de gas natural. Se volatiliza rápidamente y no se generan estos daños masivos al medio ambiente que se producen cuando uno observa un derrame de petróleo. Entonces consideramos que es una manera segura de seguir generando la actividad del cabotaje. En el caso de la calefacción, lo que estamos proponiendo es que se incorpore el gas natural dentro de los programas de recambio de calefactores que están siguiendo su curso en las regiones del sur, especialmente de Talca, en Concepción y en Osorno. Son las principales ciudades donde se están llevando a cabo este tipo de programas. Y en el sector de transporte público, lo que proponemos es igualar el tratamiento tributario del diésel y del gas natural en el sector de transporte público regulado, específicamente en las licitaciones que se están haciendo de la red de transporte público metropolitana, y a partir de esta igualación en el tratamiento tributario, estimamos que se puede generar, por una fuerza de mercado, un reemplazo importante de parte del despliegue de la flota de transporte público diésel, que todavía es muy mayoritaria, por gas natural. ¿Cuáles son los efectos que estamos esperando en cada uno de estos sectores que están detallados en el informe? En el caso del sector de transporte público, una emisión de NOx material particulado de un 11 y un 10,5%. En el caso del sector calefacción, una reducción muy importante de las emisiones de material particulado en Osorno, Talca y Concepción. Y en el caso del transporte marítimo, una reducción de las emisiones, pero lo más importante es que no hay riesgo de derrame de combustible. Algo importante, todas estas medidas, al igual que las anteriores, no generan costo fiscal. Hay un costo fiscal muy pequeñito en el caso de las emisiones que tienen, de las medidas que tienen que ver con el sector calefacción, que viene dado por el recambio de calefactores, pero son en general todas medidas que no tienen costo fiscal, lo que es importante en un periodo como el que estamos viviendo de mayor estrechez fiscal. Todas estas medidas apuntan a reducir la descontaminación, a contribuir a los planes de descontaminación de las distintas ciudades y hacer más vivibles las ciudades. Bueno, ahora voy a dejar a Jorge Quiroz para que exponga los resultados y nuestra visión de largo plazo respecto al gas natural y los distintos sectores económicos. Jorge. Ok, bueno, básicamente
como ustedes han visto, hay un rol bastante fundamental que puede jugar el gas natural en la transición energética, y muy rápido, por lo que se ha señalado de tener capacidad instalada y gozar hoy día de una condición favorable de precios internacionales. Este cuadro resume un poco la situación, o sea, partiendo de un total de emisiones de CO2 equivalente al catastro 2016, 111 millones de toneladas, hay una reducción de 11 millones de toneladas, básicamente en el sector eléctrico, que es gas natural, que además apalanca mayor energía renovable no convencional por la posibilidad que tiene de jugar mejor con este tipo de energía, encendidos, apagados, hace energía base, etc. Después tenemos reducciones también en otras áreas que son menores, pero no dejan de ser importantes, tema caminos mineros y hornos. Y aquí solo recordar que sí estas otras reducciones tienen sí un impacto muy grande en contaminantes locales, ¿no? Principalmente calderas y hornos, también las tiene el sector eléctrico, pero hay otros beneficios ambientales ahí distintos de lo que es reducción de huella de carbono. Por lo tanto, nos quedarían solamente 4,5 millones de toneladas para llegar a la meta 2030. Esto significa que la meta 2030 la podemos cumplir muy rápidamente, ¿no? Probablemente los primeros 3-4 años de esta década podamos llegar a estas reducciones que aquí se señalan, de la mano del gas natural, y después, bueno, buscar las otras alternativas que puedan encontrarse o desarrollarse para lograr esa meta adicional y lograr la final que nos hemos propuesto como país en nuestros compromisos hacia el 2030. Bueno, yendo a la siguiente lámina, lo que tenemos que destacar acá es lo siguiente. Ustedes tal vez se han encontrado con algunos cuadros, ¿eh? Que dice costo de abatimiento. ¿Cuánto cuesta abatir una tonelada? ¿Cuántos dólares por tonelada cuesta abatir una tonelada de CO2? Y hay todo tipo de cuadros, hay muchos seminarios, en fin, pero cuando vean esos cuadros siempre fíjense en a qué fecha se refieren. Hay muchos cuadros de abatimiento que son conjeturales, o sea, se refieren a lo que costaría en 10 años más reducir sobre la base del hidrógeno verde o de otras opciones. Acá tenemos el costo de abatimiento sobre la base de gas natural hoy día. ¿Cuánto cuesta hoy día? Y lo que muestra este gráfico es que hoy día no cuesta, sino que hoy día se obtiene un beneficio. O sea, si yo cambio hoy centrales a carbón por GNE, que gas natural, obtengo un beneficio, no un costo, ¿no? Lo mismo pasa con calderas y hornos y lo mismo pasa con camiones mineros. Uno dice, bueno, como economista, si esto es un beneficio, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, el sector eléctrico ya está ocurriendo, ¿no? Este es un fenómeno que ya está ocurriendo desde que empezamos el estudio hasta la fecha, ha ocurrido en forma muy, muy dinámica. Que siga ocurriendo más va a depender de ciertas microregulaciones que tienen que ver con cuál es el monto y modalidad de pago de servicios complementarios, o sea, cómo se le paga la energía base para que continúe habiendo energía renovable no convencional. En calderas y hornos, desde luego tiene que ver en parte con los accesos, con la infraestructura de acceso al gas, y finalmente en camiones mineros, y yo me atrevería a decir que también puede haber camiones de otras actividades, básicamente un tema de empujar la innovación. O sea, esto es una tecnología que está probada, pero que es nueva respecto de otras, y por lo tanto, de a poco el sistema va absorbiendo estas innovaciones y va avanzando. O sea, tiene que ver más con un tema de la dinámica de la innovación que con un costo mayor. Vamos a la siguiente, y aquí a modo de resumen, yo diría que las medidas propuestas en su conjunto, entonces, no tienen costo fiscal y además son neutrales desde el punto de vista privado. O sea, neutrales queremos decir que no le cuestan al privado más, de hecho, como hemos mostrado, más bien significan ahorros. Continuemos entonces con un resumen más panorámico. Básicamente nuestras conclusiones son, primero, que el gas natural puede jugar un rol relevante en el periodo de transición, siguientes 10 a 20 años, que una parte central de este rol, que es el punto B del slide, va a jugarse en el tema de la sustitución por carbón en el sector eléctrico. Es un proceso que, como les decía, estaba partiendo cuando empezamos el informe,
hoy día está mucho más avanzado. Y después tenemos otros efectos que son algo menores, pero que no dejan de ser importantes en términos de señales. Recordemos que la minería es más de la mitad de las exportaciones chilenas. Es importante que la minería se ponga un poco al día ahí en reducción de efectos de gases de efecto invernadero. Hay un espacio ahí en materia de camiones que hemos destacado. Después, la reducción del petróleo pesado tiene menos efecto en gas de efecto invernadero, pero sí tiene efectos en contaminantes locales. Y finalmente hay un tema de igualación de la cancha, sobre todo tratando de hacer impuestos específicos a los combustibles, que si se igualara, o por lo menos se igualara en el subconjunto del transporte público, se produciría también un cambio a esta tecnología. Acá no estamos hablando de ciencia ficción. Ustedes si van a lugares de California, Santa Mónica u otros, California en general, se van a encontrar que se produjo una tremenda reducción de contaminantes por el solo hecho de cambiar los buses a gas natural, que prácticamente en su gran mayoría son a gas natural en esa zona de Estados Unidos. Y finalmente está el tema de los artefactos a leña, que ahí el desafío es mayor, y por eso nosotros hemos estimado que el cambio que prevemos es menor, porque no basta con solo cambiar los artefactos, sino que también hay un tema de costo, el costo de la leña, y hay un tema de costumbre, y aquí tenemos una tarea por delante que tal vez en un estudio sucesivo podría abordarse con más detalle, y eso tal vez va a generar ciertos costos adicionales, ¿eh? Aquí nosotros hemos tratado de simular qué es lo que se puede lograr sin costo fiscal y sin costo privado, y es no poco. Como hemos visto, es prácticamente un logro muy, muy relevante de la meta que tiene Chile en los convenios internacionales. Finalmente, un mensaje un poco más estratégico o de largo plazo. Chile es una economía abierta, Chile es un país exportador, y el tema del calentamiento global está ya en el público, está en los gobiernos, y va a estar cada vez más. La recuperación todo el mundo lo está diciendo, post pandemia va a ser verde, los países están tomando distintas medidas. El retorno de Estados Unidos de algún modo a los compromisos internacionales de esta materia también va a marcar la pauta. Y Chile no puede quedar indiferente porque Chile es exportador. La base de la dinámica de la economía chilena son las exportaciones, y va a ser medido por métricas de huella de carbono. Y Chile está lejos de los mercados de destino. O sea, Chile parte con una huella de carbono adversa para llegar al destino. Chile parte también en forma adversa si uno mide los impactos de la minería en temas ambientales. Y por lo tanto tenemos casi por un tema de estrategia país que preocuparnos de este tema, porque si uno piensa, oye, bueno, yo llego a Europa con mi fruta y llego con una huella de carbono en contra, pero si la fruta, el packing, el despacho, en fin, fue todo generado con energía renovable no convencional, que puede funcionar gracias a que está apalancada con el gas natural, pudiese ser que cuando lleguemos allá al mercado, voy a decir, alemán, no estamos tan lejos de España, que ha tenido que viajar en camión desde España. Entonces, aquí en esta carrera, por minimizar la huella de carbono, Chile parte con una desventaja, y por lo tanto tiene que hacer uso de sus otras ventajas para poder igualarse. Chile tiene enormes ventajas en energía renovable no convencional, enormes, una de las radiaciones solares más grandes del mundo. Tenemos mar que nos permite hacer sistemas de desalación, sistemas de almacenamiento de energía, etc. El gas natural nos puede apalancar perfectamente. Tenemos los puertos de entrada, tenemos gasoductos. Por lo tanto, tenemos una batería de infraestructura que nos permitiría potenciar, proteger estos sectores exportadores en este examen al que van a ser crecientemente sometidos en cuanto a su huella de carbono y su contribución a un mejor clima, y a mejorarlos y a resolver los tremendos desafíos climáticos y de biodiversidad que tiene el planeta.
Eso es básicamente el mensaje final y agradezco a SIVA por darnos la oportunidad de presentar este estudio acá, a AGN también por habernos dado la oportunidad de trabajar en este tema muy interesante y bueno, y quedamos disponibles para preguntas que pueda tener la audiencia. Gracias. Muchas gracias, Jorge, y a Felipe y a Klaus por su claridad en sus respectivas exposiciones. Bueno, pasando a las preguntas que hemos recibido bastante, así que vamos a tener que hacer una selección de aquellas. La primera va dirigida a Felipe y es de Karin Aguilar, jefe de Desarrollo Gremial y Estudios de ACIVA. Felipe, Karin pregunta, en la región de Valparaíso, ¿cuál es la factibilidad de transitar hacia un mayor uso de gas natural y cómo está preparada la zona? ¿Cuáles son los pasos que deben seguir las empresas, principalmente productivas, para tomar ese camino? Bueno, en la zona hay una infraestructura masiva de gas natural que, como contábamos, se ha desplegado a lo largo de 100 años, ¿no? Es una infraestructura de distribución muy densa en toda la zona costera, que abarca a la mayor parte del sector residencial importante, pero también al sector industrial. Están todos los polos abastecidos hoy día con gas natural. La actividad económica está haciendo hoy ya un uso muy intensivo del gas natural. Entendemos que, a excepción de alguna industria que tienen algún nivel de subproducto que utilizan en su propio proceso industrial, la mayoría ya está usando gas natural en sus calderas. Entonces, nosotros creemos que al final del día la región de Valparaíso es un buen ejemplo de lo que se puede lograr con un despliegue de infraestructura masivo y competitivo a nivel de actores participando de un mismo mercado. Es más bien un ejemplo de lo que pueden lograr otras regiones como la octava o la segunda. Nosotros creemos que ya está suficientemente desplegado a nivel industrial y no vemos mucho espacio para crecer desde ese punto de vista, ¿eh? Sí, en otros sectores donde el gas natural todavía no constituye una solución masiva, consideramos que pueden haber muchos avances. Uno de esos es el sector transporte, en especial en el transporte de carga, y el otro es el sector minero, en la división andina, que es la que concentramos la mayor parte de la actividad minera en la región. Gracias, Felipe. Una pregunta de Juan Fuentes, de Ambrosoli Carosi, para Jorge Guiró. Y pregunta, ¿cómo visualiza el uso del GNL para camiones de transporte y qué estaría faltando para un mayor desarrollo en la región? Bueno, creo que una muy buena pregunta. Básicamente, cuando tiene que partir una tecnología nueva en el sentido de que no está incorporada, digamos, no que no haya sido probada en otras partes. Lo clave es partir con, y sobre todo en transporte, partir con bucles. Bucles que sean de alta frecuencia, de modo tal que sea rentable instalar la infraestructura complementaria para el abastecimiento del combustible. Entonces, tenemos en la quinta región, yo pensaría que hay ciertos bucles obvios, ¿no? Donde uno tendría que enfocarse. El bucle Santiago-Valparaíso, Valparaíso-Santiago, el bucle de Santiago-San Antonio, San Antonio-Santiago, los bucles con los puertos de Valparaíso y San Antonio en conexión con los puertos secos, del interior. Yo creo que esos son los 3 o 4 bucles que yo miraría. Hay ductos cercanos, hay formas de abastecer, y en la medida en que parta uno de ellos y empieza a funcionar, genera una masa crítica y de ahí se genera un proceso de difusión que es conocido en economía y partimos por ahí, ¿no? En donde hay una masa crítica de ida y retorno, ¿no? En un bucle que se ocupa frecuentemente. Gracias, Jorge. Felipe Manrique, de GNL Quintero, le pregunta a don Klaus Schmidhebel,
Desde un punto de vista geoestratégico y pensando en el desarrollo del gas natural, ¿qué tan importante es para la región de Valparaíso contar con un terminal de GNL? ¿Cree que hay opciones para profundizar esa actividad en la región? Felipe, gracias por la pregunta. Yo creo que es muy relevante. En parte ha sido contestado por Jorge y por Felipe a las preguntas previas, es complementaria a las previas. Creo que es central que la región cuente con el terminal de GNL con el cual cuenta, como se expuso, y creo que fue el ministro que lo expuso. Es el primer terminal. Es el primer terminal de Chile y creo que el segundo de Sudamérica. El ministro también indicó una cosa muy importante en términos de consumo de hogares. La quinta región es la segunda región del país de mayor consumo en los hogares de gas natural. Entonces, el desarrollo ya ha venido de la mano del uso del gas muchísimo menos contaminante local y globalmente que las otras fuentes energéticas que usan las otras regiones preponderantemente, incluyendo Santiago, la metropolitana. ¿Dónde hay otras opciones para profundizar? Yo creo que también se ha mencionado en parte ya algo, es básicamente el sector transporte, transporte de carga, transporte de pasajeros en la medida de que los buses también, y eso vale para todo Chile, no solamente para la quinta región, hagan una conversión hacia el gas, y la actividad minera, sin duda, por el mineral de andina de Codelco, tanto en la extracción especialmente la extracción, ¿no es cierto?, del mineral de cobre por los camiones mineros. Los camiones mineros tienen un gran potencial para hacer una rápida conversión en los siguientes años desde el petróleo desde el diésel hacia el gas natural. Eso diría yo en respuesta a esto. En resumen, Valparaíso y la quinta región en general, la quinta región de Valparaíso está muy avanzado en comparación con el resto del país, pero quedan grandes retos por avanzar en transporte y en minería. Muchas gracias, Klaus. Bueno, estamos llegando al término de esta actividad. Nuevamente, reiterar los agradecimientos a ACIBA, a los autores del estudio y al ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, por sus palabras que reflejan la posición del gobierno sobre el rol del gas natural en la transición energética. Hay varias reflexiones que nos quedan, pero hay una que resalta por sobre las demás. El gas natural será una pieza clave en una materia energética que va evolucionando aceleradamente en la reducción de emisiones globales y locales. El estudio que han realizado los economistas Klaus Schmidt-Hebel, Jorge Giró y Felipe Gigovich es muy contundente en este sentido y esperamos que sea un valioso insumo para que se tomen las mejores decisiones en materia de políticas públicas para promover una descarbonización eficiente y costo efectiva en beneficio de todo el país. Muchas gracias y muy buenos días.